Tengo que depender de este aparato de aquí al frente, ¿verdad? Ok. ¿Ah? Ah, la cámara, perdona. Ok. Bueno. Ustedes han estado haciendo un ejercicio que me imagino para el cual se leyeron la 15, 14, 15, ¿no? Y se leyeron la 15, 41 también. ¿Sí? La 15, 41 no se la leyeron, ok. Bueno, lo importante es que ustedes obviamente tienen unos conocimientos básicos sobre lo que es el derecho de descolonización actualmente bajo la 15, 14, 15. Eso es bien importante porque tenemos que hacer una división, una fisura entre lo que era el derecho de descolonización después de 1960, en que se aprueba la 15, 14, 15, y lo que era el derecho de descolonización antes de la 15, 14, 15 en 1960, ¿verdad? Cuando se aprueba la 748.8, que es cuando se saca a Puerto Rico de la lista de territorios en el 1953, había un derecho sobre descolonización distinto al que se establece en 1960. ¿Y por qué? Porque tenemos que estar muy conscientes de que cuando a Puerto Rico se saca de la lista de territorio en 1953, las Naciones Unidas era un animal distinto a las Naciones Unidas de 1960. ¿Por qué? Porque en 1960 ya una serie de países de países de África y Asia se habían convertido en independientes y eran miembros plenos de Naciones Unidas, y por lo tanto la configuración, la membresía de Naciones Unidas cambia radicalmente. De 1960 en adelante ya tenemos unas Naciones Unidas donde los países del tercer mundo comienzan a convertirse en mayoría, comienzan a ser países que habían sido colonias y ya son países independientes y ya son miembros plenos de Naciones Unidas. Antes de 1960, cuando se aprueba la resolución 748 de 1953, Naciones Unidas era básicamente unas Naciones Unidas donde la controlaban por mayoría, pues ¿quiénes? Pues el bloque de países europeos blancos, que eran los colonialistas, y algunos países de América Latina que habían advenido a su independencia como resultado de la Revolución Bolivariana en el siglo XIX, pero que aún siendo independientes estaban controlados por gobiernos conservadores, de derecha, pro Estados Unidos, pro europeo. Cuando se aprueba la 15, 14, 15, es como resultado de que los países del tercer mundo que habían sido colonias de Francia, de Portugal, de Inglaterra, vienen a ser un grupo, un bloque bastante fuerte dentro del organismo de Naciones Unidas. De hecho, cuando se discute la 15, 14, 15, lo que se presenta son 3 proyectos para aprobar esa resolución sobre descolonización. Se presenta un borrador de Estados Unidos y los países europeos. Se presenta un borrador de la Unión Soviética y los países que estaban bajo la hegemonía de la Unión Soviética. Y se presenta un proyecto que se llama Afroasiático, que es el proyecto de los países que habían salido del colonialismo.
El que se aprueba en 1960 es el proyecto afroasiático. Y cuando se está discutiendo ese proyecto, uno de los países que tiene mucha influencia en esa negociación es una pequeña isla del Caribe que se llama Cuba, que por haber estado involucrada en esos proyectos de liberación del continente africano sobre todo, pues tenía una gran influencia para lograr que ese proyecto reflejara las aspiraciones de los pueblos bajo colonialismo, no solamente de África, sino del Caribe también. Entonces Cuba se involucra en esa negociación a través de su entonces ministro de Relaciones Exteriores, que era Raúl Roa Padre, porque después hubo un embajador de Cuba en Naciones Unidas, que era Raúl Roa el Curi, que era el hijo de Raúl Roa Padre. Y Raúl Roa Padre involucra a los puertorriqueños en la consideración y la redacción de ese proyecto. Por eso es que ese proyecto que se aprueba de la 1514-15 finalmente, que estaba dirigido a que fuera para los países que estaban en la lista de territorios, termina... Termina con una frase que dice: y todos aquellos territorios que aún no han alcanzado su independencia. Porque de lo contrario, la 1514-15 se hubiera limitado en su aplicación a los países que estaban en la lista de territorios, de la cual ya nosotros nos habían sacado en el 53 a través de la resolución 748-8. Y los autores de esa redacción son nada menos que don Vicente Heigel Polanco, a quien nosotros le llamábamos el cerebro mágico, porque era un hombre que había tenido una vasta experiencia en redacción de legislación, y él con los cubanos logra que ese proyecto incluya no solamente aquellos territorios que están en la lista de los territorios no autónomos, sino que incluya también a todos aquellos territorios que aún no han alcanzado su independencia. Y por eso es que logramos que en el 1971 el Comité de Descolonización dé audiencia a dos peticionarios puertorriqueños, que fueron Juan Maribraz y Rubén Berrío, que tuvieron cada uno deponiendo ante el Comité de Descolonización, cada uno un día. Eso fue en el 1971. Y en el 1972 logramos la aprobación de la primera resolución sobre el caso de Puerto Rico en Naciones Unidas. Al día de hoy tenemos ya aprobadas 32 resoluciones sobre el caso de Puerto Rico. También es importante que estemos conscientes de que la formación, la organización del movimiento de países no alineados fue un protagonista bien importante en esto, porque cuando se forma el movimiento de países no alineados en la conferencia de Bantuc en el 1960, pues entonces eso le da una fuerza a todos los planteamientos anticolonialistas en el mundo. Y al aprobarse una resolución en apoyo al derecho del pueblo de Puerto Rico a la libre determinación e independencia en esa conferencia, pues entonces eso le da una base al gobierno de la República de Cuba para traer ante Naciones Unidas: mira, aquí aprobaron esta resolución en el movimiento de países no alineados,
donde se reconoce el derecho del pueblo de Puerto Rico a su libre determinación e independencia, y con eso es que ellos se meten en el Comité de Descolonización para pedir que nos permitan a nosotros traer el caso de Puerto Rico ante el Comité de Descolonización. Al día de hoy, Puerto Rico está como una especie de limbo jurídico en el Comité de Descolonización. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos en la lista de territorios no autónomos, y el Comité de Descolonización se dedica su trabajo a discutir aquellos casos que están en la lista de territorios no autónomos que se configuraron a raíz del artículo 73G de la Carta de Naciones Unidas. Y al nosotros sacarnos de esa lista en el 1953, pues estamos pero no estamos. Han aprobado 32 resoluciones sobre el caso de Puerto Rico, pero nosotros no somos uno de los territorios en la lista, y se supone que técnicamente lo que está discutiendo el comité es si nos deben estar discutiendo. Y en esa discusión sobre si nos deben estar discutiendo y qué se debe hacer con nuestro caso, llevamos ya 32 resoluciones y llevamos desde 1971 en esa discusión. Por eso es que cuando ustedes se meten, si ustedes se meten en las páginas de Naciones Unidas del Comité de Descolonización, si nos buscan en la lista de territorio, no estamos. Si buscan el caso de Puerto Rico, encuentran todas las resoluciones que se han aprobado y los informes. Si buscan los materiales sobre descolonización de Naciones Unidas, nosotros no aparecemos, porque oficialmente no estamos. Pero llevamos todos estos años en esa discusión de si estamos o no estamos. Porque se supone que el comité lo que haga es que le haga una recomendación a la Asamblea General sobre qué deben hacer con nosotros. Y llevamos pues 32 resoluciones donde el comité le ha dicho a la Asamblea General de Naciones Unidas que la resolución 151415 es aplicable al caso de Puerto Rico, y también le dicen pues todas las demás recomendaciones que hacen, ¿verdad? De que se debe, cuando el caso de Vieques todavía estaba los bombardeos en la isla, porque se debe parar el uso de Vieques para las maniobras militares. Ahora las resoluciones lo que habla es de que se debe descontaminar y devolver las tierras al pueblo de Vieques. Sobre los presos políticos, pues cuando estaban los nacionalistas en el 78, 79, pues se recomendaba que Estados Unidos liberara a los presos nacionalistas. Ahora se habla de la liberación de Oscar López Rivera y de Norberto González Claudio. Se habla sobre el cese de la represión, se habla sobre que se debe invitar a Estados Unidos a que tome unas acciones para resolver el problema del estatus de Puerto Rico. Se recomienda la Asamblea Constitucional de Estatus como una forma descolonizadora para Puerto Rico, pero todas esas son recomendaciones que le hace el Comité de Descolonización, que es un organismo de la Asamblea General a la Asamblea General, pero que no obliga a la Asamblea General, y que la Asamblea General nunca ha tomado la discusión de esas recomendaciones. Y entonces también tenemos la cuarta comisión que recibe los informes que le presenta el comité a la Asamblea General. Y entonces la cuarta comisión saca unos capítulos de ese informe del comité para discutirlo, pero ellos lo que discuten es el Sahara y Palestina y otros casos así. Por eso es que nosotros estamos, en términos bien claros, en un limbo jurídico a nivel internacional. Esa es nuestra situación. Estamos y no estamos. Por eso, cuando hablamos de descolonización de Puerto Rico,
es tan complejo a nivel internacional como es complejo a nivel de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de descolonización de Puerto Rico, en Puerto Rico, ¿qué dice cierto sector del Partido Popular Democrático? A que a nosotros nos descolonizaron en el 1953. Y hay otro sector del Partido Popular Democrático que dice que no nos han descolonizado, que seguimos siendo colonia. Entonces nos metemos con el Partido Nuevo Progresista, y el Partido Nuevo Progresista dice, descolonización es hacernos Estado. Pero ustedes discutieron aquí la pregunta, ¿es estadidad descolonización? Y lo único que estamos claros en esto somos los independentistas que decimos que la descolonización es la independencia de Puerto Rico. Pero ¿qué pasa? Estamos en el Caribe, estamos en el siglo XXI y mientras tanto en el Caribe se han desarrollado unas múltiples formas de descolonizar, entre comillas. Si ustedes se ponen a ver los casos de los territorios que están bajo la jurisdicción de Inglaterra versus los casos que están bajo la jurisdicción de Francia versus los casos que están bajo la jurisdicción de Holanda, cada uno ha tomado una ruta distinta. En los casos de descolonización bajo Inglaterra, por ejemplo, lo que está sucediendo en estos momentos es que los ingleses, en vez de soltar, lo que están haciendo es que están amarrando cada vez más a sus territorios. Un ejemplo clásico de eso es lo que pasó en las islas Turcos y Caicos. Hubo un problema de mal manejo de fondos de la administración local y entonces eso le da la excusa a Inglaterra para dejar sin vigor la constitución que tenía Turcos y Caicos en ese momento. Quieren imponerle una nueva constitución y quieren en esa nueva constitución darle más poderes al gobernador que nombra la reina de Inglaterra, que es una figura que está paralela con el jefe de gobierno del territorio. Eso es lo que está haciendo Inglaterra en estos momentos con sus territorios. Por otro lado, les dicen, ellos hacen lo que se llama unos white papers, que es donde Inglaterra establece su política para los territorios. En el último white paper, que creo que fue del 2007, les dice, nosotros no vamos a considerar una libre asociación, no nos pidan libre asociación, ustedes o se quedan como territorio, lo que se llaman OTs, Overseas Territory, o se hacen independientes. Pero más nada estamos dispuestos a considerar. Mientras tanto, Francia, pues lo que hizo fue que integró a las islas de Martinica y Guadalupe, les ha dado todos los derechos como si fueran un estado más, una dependencia más de Francia, tienen participación en el Parlamento, tienen todos los derechos de cualquier ciudadano francés y están integrados bajo el derecho internacional como dependencias de ultramar de Francia. Y por otro lado tienen a Holanda, que se ha inventado ahí unas nuevas nomenclaturas de entidades públicas y entonces con las islas de Curazao, Bonaire, ha hecho unos nuevos arreglos donde ni son ni dejan de ser. Están ahí, son parte de Holanda, del Reino de Holanda, tienen unos derechos, no tienen otros. Y están en este juego medio Estado Libre Asociado, pero no acaban de definir qué es lo que van a hacer, pero mientras tanto, Holanda ha logrado adquirir jurisdicción sobre todos esos territorios marítimos con su riqueza y su capacidad de explotación para beneficio del Reino de Holanda.
O sea, que la situación, nosotros muchas veces nos olvidamos que Puerto Rico es parte del Caribe y que en el Caribe nosotros somos un territorio más de muchos otros que están bajo colonialismo y donde estamos, donde lo que llaman las famosas potencias administradoras están experimentando distintas formas de control, de tratar de tener menos responsabilidades, pero a la misma vez mantener el control para poder mantener la explotación y la jurisdicción sobre esos territorios. Y cuando nosotros discutimos el caso de Puerto Rico tenemos que verlo en ese macro, no lo podemos ver en el vacío de que aquí estamos nosotros, territorio de Estados Unidos, no, porque Estados Unidos no solamente decide en cuanto al territorio en Puerto Rico, cada uno de esos territorios de Holanda, de Francia y de Inglaterra, cualquier decisión que se toma, en última instancia, el que va a decidir lo que va a pasar, ¿quién es? Es Estados Unidos. Y eso está muy bien documentado en la obra que escribió Rafael Cosalomar para creo que fue para su doctorado, que se llama Understanding the Transatlantic Triangle, me parece que cómo se llama, donde él se metió en los archivos de todas las discusiones que hubo en los años 60, en aquel momento se estaba hablando sobre la confederación de los territorios británicos, por qué no se dio esa confederación, y ahí están claras todas las comunicaciones entre Inglaterra con Estados Unidos, en la cual Estados Unidos en última instancia era el que decidía qué era lo que se iba a hacer con cada uno de esos territorios. Y nosotros somos parte de un mar caribeño que está controlado por Estados Unidos y por la OTAN. Y en Puerto Rico no va a pasar nada del término político, del estatus político de Puerto Rico, que no le convenga o que no sea cónsono con la política de Estados Unidos y la OTAN. Y eso incluye Inglaterra, Francia y Holanda. Y eso lo tenemos que tener claro, que no es solamente el problema del estatus nuestro aquí, es cómo eso va a afectar a los intereses no solamente de Estados Unidos, sino a los intereses de Francia, de Inglaterra, de Holanda y de la OTAN en su conjunto. Por eso es que el tema de la descolonización en nuestro caso es mucho más complejo que decir pues lo que fue la descolonización de Angola en África, porque no es lo mismo usted ser colonia de Portugal, un imperio venido a menos, que ya no tenía la capacidad económica de mantener sus colonias, que ser colonia de Estados Unidos y estar en lo que ellos llaman el Mare Nostrum, controlado por la OTAN. Y en la medida en que nosotros podamos descifrar y entender eso, podemos entender mejor cuál es la complejidad de nuestra lucha contra el colonialismo. Es una lucha bien difícil y bien complicada, porque no nos afecta solamente a nosotros. Aquí hay muchos actores envueltos en esta lucha por la descolonización. Así que con esta pequeña embocadura vamos a hablar de descolonización. ¿Qué ustedes piensan de descolonización? Por ahí vi unos comentarios. ¿Cómo ustedes ven la descolonización de Puerto Rico? ¿Cuál es el objetivo y cuál es el proceso para lograr esa descolonización? Valientes aquí. ¿Quién habla primero? ¿De qué congresista estás hablando? Bueno, del que estaba presidiendo las vistas del Comité de Estatus. Sí, Okay. del Comité de Recursos Naturales. Ajá. Pues yo pienso que nosotros en ese
Tú dices incluirnos en la lista de territorios no autónomos. No, de país, de territorio, sí, usted está hablando de las Naciones Unidas, que no estamos en la lista porque estamos en un límite dentro del Comité de Descolonización. Okay. Y yo creo que eso sería una estrategia o un paso, ¿no? Para eso. Utilizarlo como instrumento. A ver qué pasa. Lo otro sería, entonces, discutir más a fondo lo de lograr. Porque estamos dando palos a ciegas y tenemos que empezar por algún lado. Eso que ella trajo. No sé si todo el mundo escuchó a Evelyn. ¿Se oye bien? Ok. Ok. Ese planteamiento que ella trajo es bien importante porque eso va a resurgir en los próximos meses. Les digo por qué. Eso ha sido una discusión de décadas en el movimiento independentista sobre si nuestra estrategia debe ser regresar a la lista de territorios no autónomos. Y más sobre todo en estos momentos en que la Polinesia Francesa, que había sido sacada de la lista de territorios, la Asamblea General en meses recientes acaba de apoyar que la Polinesia Francesa regrese a la lista de territorios porque Francia no había cumplido con las obligaciones que se había comprometido ante la comunidad internacional. Y el pueblo de la Polinesia Francesa entendió que esa era la ruta adecuada para forzar a Francia a enfrentar el dilema de la descolonización de la Polinesia Francesa. ¿Qué pasa? Yo vengo de la escuela de Juan Mari Bravo. Juan decía que volver a la lista de territorio es hacer el paso del cangrejo, caminar para atrás. Que el habernos sacado de la lista de territorio era un reconocimiento de que nosotros teníamos unos atributos de soberanía que aunque no eran plenas, los tenemos y tenemos el derecho a ser soberanos. Y Juan entendía que volver a la lista de territorio era renunciar a esos atributos de soberanía y volver a convertirnos en un mero territorio bajo la jurisdicción de Estados Unidos. Eso está abierto a discusión. Yo coincido con Juan en su análisis, que volver a la lista de territorio sería echar para atrás lo andado, que aún con todos los defectos que tiene el Estado Libre Asociado, el hecho de que nosotros tenemos una constitución con una carta de derechos que es muy importante para nosotros los puertorriqueños, con todas las limitaciones en la soberanía que tiene el Estado Libre Asociado, volver a la lista de territorio es volver a 1917. Y que no, desde el punto de vista jurídico y político, no es la mejor estrategia volver a la lista de territorio. Y más en el caso de nosotros, que ya tenemos 32 resoluciones aprobadas en el Comité de Descolonización, donde se nos ha reconocido que nosotros somos una nación que tiene el derecho al ejercicio de la libre determinación e independencia, y que no era la situación, por ejemplo, de la Polinesia Francesa, y que nosotros lo que tenemos es el derecho a que se nos respete ese derecho a ejercer plenamente nuestra soberanía. Tenemos amigos, inclusive dentro de los amigos que nos apoyan incondicionalmente en América Latina, que se están cuestionando si debemos seguir la estrategia de Polinesia Francesa y regresar a la lista de territorio. Pero ustedes van a ver que eso va a ser una discusión que se va a dar en los próximos meses, en los próximos años, con relación al estatus de Puerto Rico, que es bien interesante desde el punto de vista jurídico. A mí pues me fascina esa discusión, pero yo creo que desde el punto de vista
político, porque una cosa es lo jurídico y otra cosa es lo político. Me parece que desde el punto de vista de estrategia política, tiendo a estar más de acuerdo con el análisis de Maribra de que no debemos echar para atrás lo andado. Pero eso es un planteamiento muy inteligente de su parte, porque eso tiene que estar en la mesa de discusión. La otra parte sería entonces de no incluirse en la lista que... ¿Perdona? De no incluirse en la lista Ajá. que otra alternativa hay. Pero lo que pasa es que una de las cosas que se está planteando y en los seminarios que yo voy como experta de descolonización de Naciones Unidas, le he planteado al comité, es que el lenguaje de la 151415, al contener esa frase de los territorios no autónomos y todos aquellos que aún no han alcanzado su independencia, que para todos los efectos estamos hablando de dos listas. Una lista es los territorios que están bajo el artículo 73G de la Carta, los que se denominan como territorios no autónomos, pero la 151415 claramente no se limita su aplicación a los no autónomos, dice, y todos aquellos otros que aún no han logrado su independencia. Y que eso para todos los efectos es una segunda lista, en la cual nosotros somos el único participante, pero tenemos que insistir que esa es la lista donde nosotros estamos, en todos aquellos otros que aún no han alcanzado su independencia, para no meternos en la camisa a fuerza del artículo 73G. Sobre eso, yo coincido contigo. Está el elemento, yo estaba leyendo un artículo hoy en que estaban entrevistando a Norman Finkelstein, un académico judío pro-palestino, que él planteaba una cosa muy interesante, que el derecho internacional está cambiante. Y hay que estar consciente de eso porque no pueden cambiar. Y si ya nosotros hemos diseñado una estrategia de acercarnos a que la Asamblea General asume el caso políticamente como soberana, realmente el espacio soberano de la ONU, echar para atrás lo andado sería un error. Lo otro que te quería pedir era que abundara en lo que dijiste de que en Puerto Rico no va a pasar nada que no le convenga a Estados Unidos. Porque si va a pasar lo que le convenga, vamos a ponerlo en términos positivos, ¿cómo hacemos que la independencia o la libre asociación le convenga? Porque si le asignan mucho poder decisional sobre lo que va a pasar aquí, la preocupación mía es sobre lo que yo siento que en la cultura nuestra política, de trabajo político, decimos que sí, que es el determinante, pero en la práctica como que no nos lo creemos y no hay una actividad política para organizar ese protagonismo. Pues mira, yo no coincido con Rubén Berrío Martínez en muchas cosas, pero coincido en una cosa que él dijo en la ponencia hoy. Y es que si nosotros no le creamos la crisis a Estados Unidos, no va a pasar nada con el estatus político de Puerto Rico. Hasta ahora ellos han estado muy cómodos en la relación territorial. El voto que hubo en noviembre 6, aunque yo soy de las que pienso que este tipo de plebiscitos, sin las salvaguardas que se exige para un proceso verdadero de libre determinación, pero vamos a verlo como una consulta, y el pueblo en esa consulta dijo claramente que no estaban de acuerdo con el estatus territorial actual. Yo estuve en un seminario en mayo en Quito, en Ecuador, de Naciones Unidas sobre descolonización, y tuve la oportunidad de hablar con el representante de Estados Unidos, que era la primera vez
que iba y se sentaba oficialmente en una actividad, en un seminario, en una reunión del Comité de Descolonización. Estados Unidos, históricamente, la posición que ha tenido sobre el caso de Puerto Rico es de no reconocer la jurisdicción del Comité de Descolonización, porque como nosotros nos sacaron la lista de territorios en el 53, pues ellos dicen, pues mira, Naciones Unidas no tiene jurisdicción, esto es un asunto interno, esto es un asunto doméstico, nosotros no reconocemos la jurisdicción de ustedes para discutir el caso de Puerto Rico. Interesantemente, por primera vez en Quito, había un consejero político de la Embajada de Estados Unidos en Ecuador sentado en su escaño con el rótulo de Estados Unidos, porque ellos van a las vistas y se sientan allá atrás contra la pared y no aparecen como que están oficialmente, pero siempre tienen a alguien allí. Y cuando yo intervine, lo primero que hice fue darle la bienvenida, que nos alegrábamos que hubiera un representante de Estados Unidos allí, que era importante que estuvieran allí, porque ellos tenían que oír lo que teníamos que decir, las personas de los territorios bajo su jurisdicción. Allí estaban los de Guam, y después tuvimos la oportunidad de hablar, y cuando yo le planteo el problema del plebiscito que está llamando Obama, me dice, no, pero es que ustedes saben que la posición de Estados Unidos es que nosotros vamos a respetar lo que ustedes decidan. Yo digo, pero es que nosotros no podemos decidir si ustedes no nos dicen que es lo que ustedes están dispuestos a aceptar. Entonces dice, no, nosotros lo que ustedes decidan, y ustedes están dispuestos a aceptar la estadidad, le pregunto. Y que él me dice, bueno, tú sabes que el problema es que eso es el Congreso el que lo decide, y eso implica 2 senadores y 7 representantes. Esa fue la contestación del delegado de Estados Unidos. O sea que la escritura está en la pared. Ellos tienen que buscar una salida al caso de Puerto Rico. Pero históricamente, no solamente con relación a Puerto Rico, yo creo que a veces nosotros como que nos subestimamos en ese sentido, o nos sobreestimamos. Ahora mismo lo que está pasando en Egipto, toda la crisis que hay en Egipto, es para definir si se va a establecer un gobierno que pueda controlar los Estados Unidos o no. Es tan sencillo como todo eso. No solamente en Egipto, en Siria, en Irak, en Libia, en Afganistán. O sea, nosotros somos pecata minuta para los Estados Unidos. Nosotros a veces nos creemos que somos el ombligo del mundo y nos sentimos inferiores porque nos controlan. Mira, ellos controlan el mundo. Ellos controlan cualquier país donde ellos entiendan que tienen intereses económicos, petroleros, lo que sea, ellos lo controlan. Países soberanos. Y nuestra lucha es la eterna lucha de David versus Goliat. Y entonces, si nosotros nos enfocamos en discutir el caso de Puerto Rico, nuestro derecho a la descolonización, sin tener conciencia de lo que está pasando en el resto del planeta, nos vamos a estar masoqueando hasta el siglo XXII. Porque es que, tú sabes, no es ineptitud nuestra, no es incapacidad nuestra para luchar, no es que nosotros somos inferiores al resto de los seres humanos que tienen su derecho, su dignidad de ser independientes. Es que aún siendo independientes, la mayor parte de los países en este mundo están bajo la hegemonía de Estados Unidos, de la OTAN y de los países europeos. Entonces vamos a quitarnos ese San Benito de encima, de creernos que nosotros somos los más inferiores, los más, perdonando la expresión, pendejos del planeta, porque no hemos podido lograr nuestra independencia de Estados Unidos. Mira, ¿tú sabes quién lo tiene bien claro? Cuba.
Ricardo Alarcón, en una reunión que tuvimos, una actividad que tuvimos en la misión de Puerto Rico en La Habana, un grupo de estudiantes de medicina que venían de todos los países del mundo, habían como 15 o 17 jóvenes allí, liderados por nuestro Alberto Rodríguez, que es un líder allí, pero de 7 pares. Y ellos le preguntaron a Ricardo Alarcón que si él le fuera a decir cuál era la lucha, el objetivo más importante que ellos debían comprometerse en la vida misma. ¿Sabe lo que le contestó Ricardo Alarcón? Ustedes deben luchar sobre todo por la independencia de Puerto Rico, porque no hay país en este mundo, no hay pueblo en este mundo que haya luchado tanto por su independencia, y se merecen todo el apoyo y todo el respaldo del mundo. Y eso es así, eso es así. Y yo creo que nosotros nos menospreciamos mucho por no haber alcanzado esa meta de la independencia, pero tenemos que estar conscientes de quién es el país que conculca nuestra soberanía, es Estados Unidos. Y hasta que los chinos no se conviertan en la primera potencia del mundo, que ya se lo están convirtiendo, nosotros seguimos siendo la colonia del país más poderoso del planeta. Así que ese es el contexto donde tenemos que discutir la descolonización de Puerto Rico. Hay una pregunta por acá. Sí, vamos a acercarnos al micrófono. Hola, bueno. Mira, después de que tuvimos la charla, creo que fue como Gallizá, habló sobre el artículo del retrato del colonizado. ¿El qué? El retrato del colonizado de la Armenia. Que me dio la tarea de meterme en internet y buscar un poquito más sobre Algeria. Entonces, Y Fanon. vi la película, una película que se recomendó a todos, que deberíamos recomiendo como parte de la aprendizaje. Y se recomienda ver la película, está en internet, que se llama The Battle of Arginos. La batalla de Argelia, sí. Entonces, lo que quiero señalar de la película, hay muchas cosas interesantes, pero al final de la discusión, es que ellos estaban en medio de una batalla armada, ¿verdad? Armado en contra de Francia. Y ellos estaban esperanzados de que la ONU se pronunciara y tomara una decisión sobre el asunto. Pero Argelia era un territorio ocupado por Francia desde 1830. Estamos hablando de que esa batalla empezó en 1954. Y como para el 57, ¿verdad? Pues creo que fue que estaban proponiendo que la ONU se entrara y no entró a debatir el caso. Porque eso se llamaba French Algeria. Pero eso era francés. Entonces, en Puerto Rico, el único proyecto de independencia que yo conozco, que vino de la Congreso de Estados Unidos, fue el proyecto Taínos. Y obviamente fue después que mataron aquí al presidente de la policía, al Francis Riggs. Aparte de ese proyecto de independencia de Estados Unidos, Que era una independencia punitiva. era una independencia positiva, pero era una independencia al fin, más o menos por la línea de que es lo que lo gobierna de Estados Unidos. Yo no creo que Puerto Rico, a menos que haya una concientización masiva, ¿verdad?, de la necesidad de la independencia de Puerto Rico aquí y también allá, ¿verdad?, Puerto Rico allá, que le haga una presión conjuntamente con la presión internacional, o sea, el Comité de Descolonización no va a lograr que esas recomendaciones que haga se acojan a la Asamblea General hasta que el mundo vea que aquí hay una crisis de verdad, que la gente está descontenta con la situación colonial. No debe ser la consulta del 54-46, no creo que sea suficiente. Pero, sin embargo, quiero que me conteste nuestra opinión de, comparativamente hablando, con la forma en que las colonias británicas alcanzaron su independencia en el Caribe de forma constitucional, pacífica,
las independencias del Caribe tienen una explicación bien sencilla. Inglaterra no quería seguir gastando dinero en esos países. Los ingleses son macetes, pero como ustedes no se imaginan. Y como potencia colonizadora siempre fueron bien tacaños con sus colonias. En el caso de, por ejemplo, de Trinidad y Tobago, eso fue parte de toda una discusión de crear una confederación de los territorios del Caribe. Y lo que quería Inglaterra era que Trinidad y Tobago se convirtiera como en la isla, en el territorio matriz, que asumiera la responsabilidad de los demás territorios para crear esa confederación. Pero ¿qué pasa? Que cuando Eric Williams se da cuenta que lo que quiere Inglaterra es soltarle el paquete a ellos de la responsabilidad sobre los demás territorios, Eric Williams le dice, no, para nosotros asumir la responsabilidad sobre los demás territorios, sobre las otras 7 pequeñas, pues para eso mejor nos hacemos nosotros independientes y sigue tú cargando con los muertos, tú sabes. A mí no me tiras ese paquete. Y entonces se da también dentro de un contexto, y eso está muy bien documentado en este libro que les hablo de Rafael Cosalomar, donde se evidencia que Estados Unidos, para toda esta discusión de las independencias de los territorios del Caribe, siempre estaba condicionado a que fuera favorable a sus intereses en el Caribe, a que se mantuvieran las bases militares de Estados Unidos en los territorios del Caribe que las tenían. Y sobre todo, la preocupación principal de ellos en toda esa discusión, estamos hablando de los años 60, es que esas islas no cayeran bajo la influencia de la Cuba revolucionaria. Eso es lo más fascinante de toda esa discusión. Y entonces ahí es que se logra, Trinidad y Tobago logra su independencia, obviamente sin involucrarse con el proceso revolucionario cubano. Las demás se quedan todavía en el limbo, después se fueron haciendo Dominica, San Vicente y Granadina, Antigua y Barbuda, se fueron haciendo independientes, y hoy en día es una de las cosas fascinantes que está pasando en el Caribe. Venezuela muy inteligentemente establece relaciones con Dominica, San Vicente Granadinas y Antigua y Barbuda, y hace las involucra en el convenio de Petrocaribe y les da petróleo en unas condiciones muy favorables para ella. Tengo entendido que tú tienes hasta 50 años para pagar por el petróleo que te suministran a unos precios muy favorables, pero además entonces se establecen unos intercambios, ¿verdad?, de cosas que necesita Venezuela a cambio del petróleo. Hoy en día, una de las cosas bien importantes que están pasando en el Caribe es que esas islas que han entrado a estos convenios con Venezuela y que son independientes, como Dominica, Antigua, Barbuda y San Vicente y Granadina, se han hecho miembros del ALBA y están cada día más integradas al proceso de la soberanía política real de América Latina. Y eso es una preocupación para Estados Unidos, Inglaterra y la OTAN. Cómo estas islas han caído bajo el eje del mal para ellos, ¿verdad? Pues imagínense, están bajo la influencia de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, de Ecuador. Para ellos eso es como que cayeron en el hoyo negro. Pero económicamente estas islas
reciben asistencia para la educación, reciben asistencia para la salud, reciben beneficios con Petrocaribe. Y entonces cada día más de los territorios controlados por Inglaterra, sobre todo, se han dado cuenta que la relación con este grupo de países es en beneficio de sus países, de sus intereses, y que contrario a los otros que siempre atentan contra tu soberanía, pues estos te respetan tu soberanía y te tratan de igual a igual. Eso está cambiando la configuración del Caribe y ese control de la OTAN en el Caribe. Por eso es que para nosotros como puertorriqueños, todo ese proceso que se está dando de integración en América Latina y de soberanía para nosotros es fundamental. Yo soy de las que pienso que nuestra independencia no debe ser una independencia meramente para ser soberano, tiene que ser una independencia integracionista. Puede ser hasta contradictorio, pero mi visión de la independencia de Puerto Rico es para integrarnos a nuestro entorno latinoamericano y caribeño y poder participar de esa rica experiencia de intercambio en lo que es, por ejemplo, hoy la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, en lo que es el ALBA, y todos los procesos integracionistas que están pasando en América Latina y en el Caribe. Y esa es la fuerza, para mí más importante, que puede cambiar nuestra situación de descolonización, pero a la misma vez se convierte en una preocupación muy grande para Estados Unidos con respecto a Puerto Rico. Porque mientras Puerto Rico está bajo la jurisdicción exclusiva de Estados Unidos mantiene su frontera hasta Puerto Rico y mantiene un área de control en el Caribe y una cercanía a los países del continente latinoamericano, centroamericano y en el Caribe. Y por lo tanto yo no veo tan creíble esa teoría de que Estados Unidos no estaría absolutamente dispuesto a no darnos la estadidad si eso no fuera la forma de mantener el control. Porque yo creo que dejarnos ir a nosotros es perder ellos agarre, control, jurisdicción en ese Caribe y frontera con América Latina. Y por eso nuestra situación es tan complicada en ese sentido, de que ellos, a lo mejor desde el punto de vista económico les conviene dejarnos ir. Desde el punto de vista político, de no tener 2 senadores y 7 representantes puertorriqueños, nos conviene dejarnos ir. Desde el punto de vista militar, ya nosotros no tenemos la importancia que teníamos antes porque las formas de hacer la guerra y el control militar son distintas y ya desmantelaron la base de Roosevelt Road, etc. Pero desde el punto de vista de hegemonía en América Latina y el Caribe, yo creo que nosotros seguimos siendo bien importantes para ellos. Y es una pezuña que ellos mantienen ahí en el Caribe. Así que yo creo que es bien complicada esa ecuación, que en la medida en que América Latina y el Caribe se convierten cada vez más soberanos, en que los países, desde el punto de vista de la OTAN, Inglaterra está perdiendo control y hegemonía sobre esos territorios que cada vez se van acercando más, se han integrado ya al ALBA, ya Dominica, San Vicente, Granadina y Antigua son miembros plenos del ALBA.
En Martinica y Guadalupe la cosa está bien álgida. Ahí se puede levantar un movimiento independentista en cualquier momento, que nunca ha dejado de existir, y que con la crisis económica de los países europeos pues ha tomado nuevos bríos. Desde el punto de vista de Holanda, los que supuestamente se habían integrado como entidades del Reino de Holanda, como Curazao, están cogiendo la avenida hacia la independencia cada día con más fuerza. Asesinaron a un líder independentista, y en Curazao los últimos gobiernos han sido controlados por independentistas y autonomistas. O sea que la OTAN y Estados Unidos están perdiendo hegemonía y control en el Caribe. Y claro, en la medida en que todo lo demás se les está yendo de control, pues el aferrarse a Puerto Rico sigue siendo estratégicamente importante. Que yo creo que hay que tener mucho cuidado con la teoría esta de que Estados Unidos no nos va a dar la estabilidad de ninguna manera, por más que hay muchas razones por las cuales no les conviene, pero siguen habiendo razones por las cuales les conviene importantes. Buenas noches. Antes de la pregunta, vamos a hacer una cosita rápida. Las islas estas que pertenecen a Francia, con menos observación, son las menos adelantadas con relación al desarrollo que se está dando en el área de la isla del Caribe. Se lo digo porque yo viajo una vez al año por la red. La pregunta básicamente era, yo he escuchado hace un montón de tiempo el asunto del PIB. ¿Del qué? Del PIB, de promover la crisis. El problema de promover la crisis es que yo nunca he escuchado como especie de una definición clara de cómo vamos a crear una crisis, porque yo sí creo que crear una crisis a los norteamericanos dentro de dominar a Puerto Rico, pero no está definida, y segundo, que crear esa crisis no puede ser de la manera de los anfitriones que yo siempre trabajo con mi propio lado. La crisis hay que hacerla en unión con todos los sectores que creemos en que Puerto Rico debe gobernarse por sí mismo. Y creo que es conveniente que se comience a explorar desde un punto de vista mucho más amplio. Ahora que se da esa conversación que se dio en la pista esta del Estado de Puerto Rico, comenzar a elaborar para coger la ruta hacia ese camino y ayudar en nuestra parte. Hay muchas maneras de crear crisis. Sabemos muy bien que en términos de una confrontación militar, eso es descartado de toda línea, porque el asunto de la línea de yo no lo creo mucho que se pueda dar de esa manera, pero sí hay pequeños pasos que se pueden ir dando para que los norteamericanos cobren conciencia, que no han querido cobrarla todavía, de que Puerto Rico es una nación completamente definida. Y parte de lo que nosotros debemos hacer es comenzar a realzar y que los puertorriqueños tomemos conciencia y demos paso de que, mira, definitivamente somos una nación y lo vamos a defender en todas las esferas que sea posible. Cada vez que hay un juego de pelota, pues mire, lleve su grupo para que todo el mundo se dé cuenta de que esta gente está orgulloso de pertenecer a este tipo de pelota. Cuando hay algún tipo de celebración artística fuera de Puerto Rico, pues que también se llegue a demostrar que, mire, estamos aquí porque somos orgullosos de Puerto Rico. Debe planificarse una estrategia para crear esa crisis de ocupación de Puerto Rico o de Estados Unidos. Debe articularse ella. Ese es un tremendo punto. Ahorita, como les dije, que coincidía con Rubén en esa posición de que había que crear la crisis. Lo que yo no coincido con el PIB es con quién lo vamos a hacer. Por ejemplo, una de las posiciones que asumió el PIB, esa famosa frase que utilizaron de que Puerto Rico era un gueto bajo el ELA y que un Puerto Rico bajo la estadidad iba a ser un gueto, un estado gueto, revela un poco el
el problema que hemos tenido el movimiento independentista de poder identificarnos con los sectores más pobres de este país. Y siempre hemos tenido los independentistas esta visión desde el punto de vista de los sectores más pobres, de que somos unos elitistas intelectuales desvinculados de las masas de este país. Y ese comentario de Rubén de que Puerto Rico es lo que sería un estado gueto, y que Puerto Rico hoy en día es un gueto, se está convirtiendo en un gueto, revela un poco esa posición elitista. Yo creo que, yo no sé si ustedes han tenido una academia con Linda Colón ya, con Linda Colón. No lo han tenido, pues hay que tenerla. Porque Linda, en el libro de ella sobre la pobreza en Puerto Rico, hace un análisis muy revelador de lo que es la pobreza en Puerto Rico. Y yo me encuentro constantemente dentro del movimiento independentista, compañeros y compañeras independentistas que hacen unos comentarios donde revelan ese prejuicio contra nuestro pueblo, ¿verdad? ¿Y cómo tú vas a hacer una independencia sin tu pueblo y sin los sectores pobres del país? O sea, no hay forma. Entonces, si tú te refieres a la gente pobre como parásito, como lumpen, como vago, como todos, ¿ah? ¿Cómo tú puedes pensar que ese pueblo te va a apoyar en un proyecto político si estás todo el tiempo menospreciándolo? Y ese es un problema grande que no hemos podido superar. Y cada día yo creo que se pone peor en la medida en que ahora mismo con las emigraciones que están habiendo masivas de puertorriqueños, que se están yendo personas de la clase media, más preparadas, pues tú oyes los comentarios. Lo que se están quedando son los lumpen, los que se están quedando son los vagos, los que se están quedando son los que dependen de, los que viven de la beneficencia del gobierno. Y yo creo que hay que ser un poco más responsables en ese análisis. Y tenemos que educarnos más sobre lo que es la pobreza en este país. Un país donde la mayor parte de la pobreza son casas donde están mujeres solas con sus hijos que no tienen la figura del padre ahí ayudando, con todas las limitaciones que eso implica para una mujer sola con hijos, ¿verdad? De tal vez no poder trabajar a tiempo completo, de tener el cuidado de los hijos. Yo creo que tenemos que educarnos y sensibilizarnos más sobre eso como soberanistas y como independentistas, porque yo creo que eso ha sido, yo les voy a dar un ejemplo bien demostrativo. Cuando el PIB llegó a ser el segundo movimiento político de este país, en las elecciones de 1952 estaba presidido por don Gilberto Concepción de Gracia. Don Gilberto era un hombre de pueblo. Don Gilberto era un hombre que si cualquier comunidad necesitaba ayuda, allá iba don Gilberto como abogado a ayudarlo. Cuando los nacionalistas cayeron presos, no le importaba que fueran nacionalistas y creyeran en la lucha armada, y él estaba allí en primera fila a defender a don Pedro. Cuando los veteranos de la 65 Infantería necesitaron abogados, ¿a quién buscaron? A don Gilberto. Y siempre estaban ahí, él siempre estaba ahí con su pueblo. Por eso es que en 1952 el PIB tuvo el apoyo que tuvo, porque tenía un liderato que el pueblo se identificaba con él, identificaba a esa persona como que estaba identificado con ellos. No era una persona allá, un prócer alejado de su pueblo.
era uno con el cual ellos podían encontrarse en la calle y hablar y compartir, y era una persona más del pueblo de Puerto Rico. Y yo creo que eso fue la gran pérdida que tuvo el movimiento independentista, fue tener un líder con esas características de esa identificación, y yo lo he podido vivir porque en los últimos años que hemos tenido la lucha de Vieques, la lucha de Villa del Sol, múltiples de luchas, cuando nosotros hemos visto a un líder del PIB, que hay montones de abogados, ir como abogado a integrarse a esos grupos a trabajar con con Villa del Sol, o ir como abogado a defender a los desobedientes civiles no pipiolos, pues ellos van y defienden a sus pipiolos y ya, y se acabó. Y esa ha sido la gran tragedia de ese partido, esa desvinculación total con su propio pueblo. Y entonces pues no podemos hacer patria así, no podemos hacer patria desvinculado del pueblo, no podemos hacer patria sin tener el apoyo de los sectores pobres, y que los sectores pobres entiendan que los soberanistas y los independentistas estamos allí para ellos y que somos parte de ellos, que no somos unos especímenes especiales acá arriba, tú sabes, diciéndole cómo es que tienen que hacer las cosas. Esta intervención que tú has traído estos últimos minutos considero que es bien valiosa y se pueden desprender varias cosas. Fíjate tú que la experiencia que yo tuve como itinerante del MUS en la campaña electoral, que tuve que recorrer toda la región de Carolina, desde Trujillo Alto a Vieques y Culebra, el PIB tiene pueblo. La base del PIB, nosotros cometemos el error de invisibilizar esa base y pelearnos con la cúpula, cuando esa base, aún los que cobran el cheque a la quincena, que es clientelismo político, 25 años cobrando ese cheque para mantener a su familia, representando al PIB allí en la JIP, son críticos de esa cultura y son pueblos, y tú los ves, son gente de pueblo, y eso es una ley que tiene todavía, gracias en parte a Heriberto Concepción de Gracia. Lo otro es la necesidad de hacer un listado de todos esos mitos, ¿verdad? Que tú decías que son vagos, son muy... Tengo una amiga que es profesora de trabajo social comunitario a nivel de posgraduado, y ella dice que le hace esta pregunta a los estudiantes de posgraduado de trabajo social comunitario: ¿cómo somos los puertorriqueños y las puertorriqueñas? Vagos, irresponsables y tal y cual. Y ella le dice: bueno, pues yo estaba equivocada, porque eso está por la mañana. Entonces, de lunes a viernes eso está por la mañana. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿No son puertorriqueños? Porque yo creo que eran puertorriqueños y puertorriqueñas que van a trabajar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Anaida Santori Jorge, a raíz de una intervención de Alejandro Rinzo, el antropólogo argentino, que discutió los mitos, hizo un libro sobre los mitos que maneja la sociedad argentina y los deconstruyó. Ella cogió y deconstruyó en un artículo de 80grados.net mitos y manías en que los puertorriqueños somos vagos, no trabajamos. Y cogió eso, y yo creo que nosotros tenemos que hacer un taller de construir todos esos mitos, que nos haríamos sin ella, toda esa cosa, ¿verdad? Y por último, para poder hacer eso, parte de la academia debería ser adquirir pensamiento crítico, porque nosotros en el independentismo resolvemos con pensamiento sencillo la problemática, la despachamos. Es que el problema son los sindicatos, que la gente es cuponera, ¿verdad? Es un pensamiento simple que no contribuye a que podamos entonces reconocer ese pueblo es sabio, y hay una sabiduría de la cual estamos huérfanos nosotros. Ese pueblo todos los días piensa su realidad y la reflexiona. Me hicieron señas de que no se oía por allá, así que por favor, las preguntas vengan acá, hacen al micrófono, Con los comentarios. pero vengan acá. Sí, con los comentarios. Y mira, porque yo no te oigo y estaba con el de mí. Yo estoy detrás.
Sí, buenísimo. Sí, se ha planteado. Ha habido conversaciones con los venezolanos para hacer una conferencia de solidaridad con Puerto Rico. Ustedes saben que hubo una en Panamá que era de los partidos que tienen relación con el PIB, de la COPAL, de los partidos de América Latina y del Caribe. Pero definitivamente sería importante. Lo que pasa es que la muerte de Hugo Chávez retrasó muchos proyectos. Y Venezuela en estos momentos está en una situación de un ataque brutal de la derecha fascista para tratar de derrocar el gobierno de Maduro. Están preparándose para el voto, como le hicieron a Chávez, el revocatorio. Esa es su meta ahora. Entonces están tratando por todos los medios de crear crisis con el control de los abastecimientos, todo lo que se les ocurre, pues lo están haciendo. Afortunadamente, pues Venezuela pues ha podido contar con el apoyo de los demás países. Yo no sé si ustedes están conscientes de cuánto ha ayudado Ecuador a Venezuela en enfrentar la crisis alimentaria que trató de crear la derecha. Ecuador ha estado enviando alimentos para allá para paliar la crisis alimentaria, pero de una manera consistente, y ustedes saben que Correa estuvo en Venezuela ahora recientemente. Y volvemos, o sea, nosotros a veces pues un poco nos miramos el ombligo y somos importantes para nosotros, pero a veces tenemos que ponernos un poquito al lado y entender las situaciones que están pasando nuestros amigos. Nuestros amigos principales son Cuba, son Venezuela, son Ecuador, son Nicaragua, y ellos están dando la batalla por mantener sus soberanías individuales, por mantener la integración que han ido trabajando. Por ejemplo, nosotros decimos, pero ¿y por qué Puerto Rico no está en la CELAC representado? Pues mira, es bien compleja la cosa. ¿Por qué? Porque si nosotros entramos como observador a la CELAC, se establece, por ejemplo, el precedente de que la CELAC tiene observadores. ¿Y quién es el próximo que va a pedir ser observador en la CELAC? Estados Unidos. Entonces ellos no quieren abrir esa puerta de observadores en la CELAC, porque si se la abren al movimiento independentista puertorriqueño, se la tienen que abrir a cualquier gobierno del mundo que le dé la gana de querer solicitar ser observadores en la CELAC. Y el planteamiento de hacer una tercera conferencia de solidaridad con la independencia de Puerto Rico se ha discutido, se ha trabajado, está sobre el tapete, pero la muerte de Hugo Chávez pues ha sido bien estremecedora, y proteger a Venezuela, asegurarnos que a Venezuela no nos las tumben su gobierno, es la prioridad del continente en estos momentos, de la patria, la prioridad de la patria grande. Estoy hablando de América Latina y el Caribe. Esa es la prioridad número 1, porque si se nos va a Venezuela, vamos a echar para atrás como 200 años de lucha. Y hasta que no estemos absolutamente seguros de que eso está sólido ahí, que no hay forma. Mira, ahora mismo están denunciando un complot para asesinar a Maduro y al presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello. Mientras eso esté ocurriendo, nosotros tenemos que humildemente quedarnos tranquilos y en el momento en que sea adecuado y que no le haga daño al proyecto de ellos y no les cree una crisis más con el gobierno de Estados Unidos, hacer mutis. Por lo menos yo lo veo así, ¿verdad? No, habrá gente que dirá que no, pero yo pienso que sí.
Ay, perdón. Ahorita que mencionaba varias causas por las cuales Estados Unidos nos podía dejar o no dejar. Le pregunto, una de las causas actuales basadas en los gobiernos federales, la Agencia Federal de Aduanas y Migración, Guardia Costanera, la modalidad de los últimos 15 años o 13 años ha sido a base del terrorismo. Ellos se pasan amenazando el terrorismo, lo que estamos relacionados con la industria, todo es a base del terrorismo. ¿Sería esa una de las causas del terrorismo para que también Estados Unidos no nos dejaría a nosotros, no nos liberaría? Bueno, en la medida en que ellos piensen que nosotros podemos convertirnos en un territorio donde lo que ellos consideran los terroristas, ¿verdad? Porque la definición de ellos de terrorista es muy interesante. Ustedes se acuerdan que Mandela estuvo en la lista de terroristas hasta el 2008. En la medida en que ellos piensan que nosotros podríamos caer bajo la influencia de esos llamados países terroristas, pues es otra razón más para no soltarnos. Ahí es que digo la cuestión estratégica de Estados Unidos de no soltarnos. Porque si nosotros nos convertimos en un país independiente y caemos en el ALBA y caemos en la CELAC, obviamente para ellos eso sería una pérdida significativa en términos de control y jurisdicción. Y sí, ese es otro de las razones por las cuales nosotros debemos pensar que aún dándonos soberanía, la soberanía siempre va a ser mediatizada. De eso tenemos que estar claros. Si Estados Unidos, yo pienso que desde el punto de vista económico, pues a ellos les conviene soltarnos, pues somos un paquete para ellos. Claro, desde el punto de vista del gobierno, sabemos que desde el punto de vista de los comercios no somos el paquete. Sí, pero a pesar de eso, dando la interrupción, a pesar de que se llevan 30.000 millones. Exacto, por eso. Y nada más de 5. Ajá. Si usted quiere, yo le doy los 5 millones y usted me da 30. Exacto. No, porque yo entiendo que económico también los mantiene aquí, ¿sabes? Exacto. Entonces, Exacto, desde el punto de vista económico del gobierno federal, que es el que suelta los billetes de los fondos federales, pues somos una carga, pero desde el punto de vista económico de las megatiendas y los comercios estadounidenses y toda la importación de productos que nosotros hacemos a Estados Unidos, pues obviamente somos un negocio redondo, ¿verdad? Para Estados Unidos, porque invierten X cantidad y sacan el triple de lo que invierten. Pero para que es gobierno federal versus privado. Ahí es que está la ecuación. Hay una pregunta acá. Sí, es que, o sea, ese miedo de que Puerto Rico se vaya con los malos ha sido siempre la excusa de los Estados Unidos para intervenir en todos los lugares, porque cuando Juan Bosch ocupó el poder en la República Dominicana, que era un hombre, si ha habido alguien en la República Dominicana que ha sido brillante, que ha sido un literato, que ha sido una persona que pudo haber llevado ese país a otro lugar, ¿verdad? Más adelantado era Juan Bosch, que metieron un golpe de Estado y le metieron a los Marines en el 65. Pero si había algún sitio de interés geográfico, la cual tú mencionas, esa hegemonía en el Caribe, que Estados Unidos tenía el canal de Panamá. Y el presidente de Panamá, para allá para los 70, no sé, le metió una presión internacional a los Estados Unidos que donde quiera que estaba Estados Unidos, allí estaba Panamá denunciando la situación del canal. Y estuvo fastidiando tanto hasta que se firmó el acuerdo Puerto Rico y tuvieron que entregar el canal ya prácticamente el siglo pasado, ¿no? Y después lo tumbaron el avión. Le tumbaron el avión, después se le explotaron. Y lo mataron. Lo mataron. Lo mataron. Hubo un accidente. Un accidente. Ese detalle, como que no recordaba ese detalle. Pero a Sandino en Nicaragua también lo mataron. Y a Filiberto también lo mataron. Y a Jacobo Albense en Guatemala, y a Gaviria en Colombia, y a Salvador Allende. y a Salvador Allende en Chile. Tenemos que cambiar con una cuota de mártires para cualquier proceso de ley.
Así que la historia lo dirá. no podemos nosotros en Puerto Rico, ¿verdad?, ejercer esa presión y que caigamos en el malo, no, pero una vez nosotros tengamos la soberanía, pues, donde caigamos, eso será cuestión de... Sí. No, la presión la tenemos que seguir ejerciendo. Y obviamente nuestro entorno natural es integrarnos a la patria grande y a los organismos de América Latina y el Caribe, gústele o no les guste a ellos. Pero obviamente si ellos decidieran que Puerto Rico, que ellos quieren soltar a Puerto Rico porque les conviene económicamente y políticamente a nivel internacional, van a tratar de mediatizar esa soberanía y esa independencia. Pues si no lo están haciendo en Egipto, no están ellos decidiendo lo que está pasando en Egipto, ¿qué nosotros podemos pensar que va a pasar con nosotros? No podemos pensar que va a ser de otra manera. Esto va a ser así. Yo no me imaginaba que fuera tan bueno. Bueno, es una de las cosas que nosotros estamos profundamente divididos en todos los ricos, y de hecho, preocupamos por los medios de comunicación. ¿Cómo podemos nosotros romper con ese ser de los medios de comunicación? Pues eso es una de las agendas mías personales. Pues yo siempre que voy a los eventos internacionales digo que yo estoy tratando de romper el muro de silencio que se ha hecho alrededor del caso de Puerto Rico. Por eso la participación de Puerto Rico no solamente en Naciones Unidas, sino también en cualquier foro, el foro de Sao Paulo, los movimientos sociales que se están dando alrededor del ALBA, es la forma de nosotros romper ese muro y usarlo, pues los medios electrónicos que hoy tenemos a nuestro alcance para seguir divulgando la situación colonial de Puerto Rico y pidiendo apoyo a los demás países del mundo. Pero esa es una de las tareas importantes que tenemos que hacer, porque romper la invisibilidad que hemos tenido durante tantos años, porque yo creo que esa ha sido la estrategia más efectiva que ha hecho Estados Unidos con relación al caso de Puerto Rico, es la invisibilidad, es el silencio, es la ignorancia. A nivel de que ya ustedes vieron lo que pasó con el concierto de Marc Anthony, que los norteamericanos no sabían que Marc Anthony, siendo puertorriqueño, era automáticamente ciudadano de Estados Unidos. Esa ha sido una de las armas principales que ellos han utilizado. También me refiero a que, por ejemplo, la actividad de la luz casi no la cubre la prensa, nos mantiene invisibles. De hecho, también que los alcaldes soberanistas que han habido de alguna relevancia, como Miranda Marín, Churumba y se murieron. Churumba, Willy, Aponte. No hagan mucha cojo. Yo no lo voy a tirar para acá, todo ahí. Entonces, otra cosa es que uno de los argumentos que se usa mucho es que cuando vayamos unidos y que lo que pasa es que nosotros estamos divididos, pero que ellos se encargan de mantenernos divididos, ¿cómo vamos a romper nuevamente ese centro que nos divide? Yo no sé, cada uno que una división. Claro. Qué sé yo. Pero en cualquier organización siempre hay una gente que está para dividir. Y eso se dio con maravilla, que una célula que había 5, 3 eran la mente. Gracias. Gracias a usted. Pues sí, no, lo de la división, la falta de unidad, yo felicito al MUS, que ha sido muy reflexivo en esta decisión de si se debe inscribir o no y cuándo y cómo lo deben hacer, porque me parece que es bien importante que no se repita lo de las últimas elecciones, porque seguimos atomizados en 20 cantos y así no vamos desde el punto de vista puramente electoral. Pues es muy difícil uno tener influencia si no tiene fuerza política detrás, ¿verdad? Del pueblo, ese apoyo del pueblo. Así que yo creo que el MUS ha hecho muy bien en
tomar este periodo de reflexión y sobre todo lo que están haciendo de educación primero a los componentes del MUS, y yo espero que esto se pueda llevar, ¿verdad?, más allá a las comunidades, a los pueblos. Yo he estado tratando de que el Colegio de Abogados saquemos los fondillos de las sillas del colegio y salgamos para la calle, pero no es fácil. Porque, por ejemplo, el proyecto de Asamblea Constitucional de Estatus, me parece que, y le he pedido así de frente a los representantes del PNP y del Partido Popular y del PIB que apoyan la Asamblea Constitucional de Estatus, pues vamos a ir a las alcaldías de esos alcaldes que apoyan la Asamblea Constitucional de Estatus en el Partido Popular. Pues vamos a hacer asambleas de pueblo, vamos a hablar sobre qué es la Asamblea Constitucional de Estatus, vamos a hablar de descolonización, vamos a hablar de todo, de las leyes de cabotaje, y yo creo que ese es un trabajo que hacerlo en los 78 municipios en la medida en que se pueda, porque de otra manera vamos a seguir siendo el mismo 0.1% en las elecciones, y eso no puede ser. No puede haber tanta gente buena trabajando tan duro para tan pocos resultados, ¿verdad? Porque no hay proyección, porque hay boicot de los medios pues, obviamente no cubren a los pequeños partidos, los partidos políticos. Ahora mismo yo tengo una batalla en la Comisión Estatal de Elecciones porque tengo un caso de discrimen político de un compañero profesor asambleísta del PIB en Jayuya que lleva desde el 1988 certificado para ser director escolar y ha ido como a 100 y pico de entrevistas para director escolar, y siempre escogen un director escolar que así da la casualidad que ha sido funcionario del Partido Popular o funcionario del PNP, dependiendo de quién está en el poder. Entonces le pido al PNP, le mando una lista, dígame si estas personas fueron funcionarios electorales suyos o comisionados. Me dicen que eso viola el derecho a la secretividad del voto. Como un funcionario electoral que se tiene que poner un membrete aquí que dice fulano de tal, PNP, tiene derecho a la secretividad del voto. Por eso lo estamos peleando en la Comisión Estatal de Elecciones, porque uno de los grandes problemas que tenemos, que como pequeñas organizaciones y pequeños partidos, es que la razón por la cual la gente apoya al Partido Popular y al PNP es por ese gran control que ellos tienen de las nóminas de los gobiernos y el miedo a perder sus empleos, el miedo a ser discriminados por pertenecer a organizaciones que no son las organizaciones que están en el poder. Y eso es fundamental, que un empleado del gobierno no se sienta que si pertenece al MUS va a perder su trabajo, o que si pertenece al MUS no puede aspirar a ser director escolar porque no trabajó de funcionario para el Partido Popular o Partido Nuevo Progresista, y los dos son igualitos en eso, ahí no hay absolutamente ninguna diferencia. Yo contigo en que el imperio siempre cela mucho en mantener sus cuotas hegemónicas, sea Egipto, Puerto Rico, donde sea, ¿verdad? No cela mucho. Por eso entiendo que discrepo en el sentido que no son económicamente importantes, porque fíjate tú que los 2 millones y pico, los 1.000 millones y pico que vienen del futuro de alimentos son un subsidio a la agricultura de Estados Unidos, porque así como llega, el 85 al 90% de lo que comemos viene de allá, lo controlan ellos. Así como, de hecho, el Departamento de Agricultura es el que está a cargo de lo que comen alimentos, porque es un subsidio. Si aquí el 85 al 90 de lo que comiéramos se produjera aquí, no habríamos alimentos. O sea que regresa inmediatamente para allá. Y nosotros en la relación colonial generamos en el este de Estados Unidos 250.000 de empleos directos por el hecho de la dependencia económica de Puerto Rico con ellos. Y el otro tema que quería traer a la fórmula descolonizadora es la importancia estratégica que tiene el pueblo de Estados Unidos como pueblo que también está luchando por
si bien no salen en Fox o en CNN, pero sí existen y son muy audaces y si persisten en su lucha, pues entiendo que estratégicamente deberíamos darle visibilidad, reconocerlo y entablar vínculos más orgánicos con esa lucha. América Latina con eso. De hecho, uno de los planteamientos sobre descolonización que es muy importante es la participación de la comunidad de la diáspora, ¿verdad? Que los procesos de libre determinación hay que darle participación a los puertorriqueños que han tenido que emigrar. Y entonces la forma en que se están diseñando las consultas plebiscitarias aquí es que si usted es cubano, venezolano, ecuatoriano, lo que sea, lleva un año viviendo aquí, se hace ciudadano de Estados Unidos, automáticamente vota en el plebiscito. Pero si usted es un puertorriqueño que tuvo que emigrar por razones económicas a Estados Unidos, pues usted no tiene derecho a tener una voz en esa decisión. Eso se ha trabajado, por ejemplo, en Papúa Nueva Guinea, cuando se fue a hacer el plebiscito, había oposición a que los franceses participaran en esa decisión, y lo que se acordó con las poblaciones originarias de Papúa fue que votaran aquellos franceses que llevaran 30 años o más en el territorio, que ya pues obviamente tenían unas raíces, tenían hijos, pero ese es un tema que es bien importante, el tema de la participación de los puertorriqueños en Estados Unidos, que nunca lo debemos olvidar cuando estamos hablando de un proceso de libre determinación. Lo cual me trae al otro tema que no hemos discutido sobre si la estadidad es descolonización, que es una de las preguntas que dejé sobre el tapete. Estamos llegando a las 8:30, queda un minuto todavía un poquito, y entonces tenemos aquí un comentario final por una compañera que va también a hacer un anuncio. Okay. Y quiero dejar pasar la oportunidad para agradecerle a la profesora Rivero por haber traído aquí este tema tan importante. Gracias. El comentario que iba a hacer es que hice un estudio sobre el proceso de colonización que para participar con el grado de derecho, y verdaderamente son los nacionales del país, y la nacionalidad la define el jus soli, que es el derecho al suelo, y el jus sanguinis, que es el derecho de la sangre. Si son hijos de puertorriqueños nacidos aquí, aunque se hayan ido por razones que fueran, tienen derecho. Y si son extranjeros que vinieron aquí, los hijos que nacen aquí, por el derecho del suelo, tendrán derecho a votar. Los demás no, porque la ciudadanía, la del imperio, Claro. esa es una regla del imperio para las votaciones, para la administración de la cosa pública. No tiene nada que ver con el proceso de colonización. Tres comentarios. Bueno, ¿va a hablar sobre la estabilidad? Mire, sobre la estadidad, yo los quiero dejar con un pensamiento, porque muchas veces los estadistas hablan de la 1541, la integración, para plantear que la estadidad es una fórmula de descolonización. Y desafortunadamente el PIB, a través de su participación en los plebiscitos, directo o indirectamente, también le ha dado matiz descolonizador a la estadidad. Lo cierto es que la integración a la cual se refiere el derecho internacional es cuando dos estados soberanos deciden conformar una sola unidad política, pero son dos estados soberanos. No es que un estado que ha tenido al otro bajo su jurisdicción se lo trague, que sería la estadidad en el caso de Puerto Rico. El caso más emblemático de eso es el de Namibia. Namibia estaba bajo un protectorado de Sudáfrica, y Sudáfrica en un momento dado quería tragarse a Namibia, que es un territorio enorme. Miren un día el mapa de África, que ustedes vean qué grande es Namibia.
Y Naciones Unidas, la Corte Internacional, le dijo, no, negro, nosotros te pusimos a Namibia bajo tu protección para que los ayudaras a ponerse en sus propios pies, pero tú no te puedes tragar a Namibia. Pues Namibia es un ente aparte, es un país aparte, es una nación aparte, y ellos tienen derecho a su libre determinación y a seguir su propio camino. Y nosotros, y me preocupa mucho que dentro de sectores independentistas se sigue hablando y reconociendo a la estadidad como una forma de descolonización. No es la integración que contempla el derecho internacional. Y si los puertorriqueños quisieran ser Estado de Estados Unidos, si fuera bajo unas condiciones de un ejercicio soberano, o sea, que el pueblo haya tenido la oportunidad de ejercer su soberanía, que tuviera su educación sin interferencia de Estados Unidos, sin la amenaza de perder ayudas económicas como espada de Damocles para amenazarlos, que si te haces independiente te vas a morir de hambre, que es lo que se hace en este tipo de casos. Si se dieran esas condiciones, la única forma que yo entiendo que los puertorriqueños pudieran decir nos queremos integrar a Estados Unidos. Pero bajo las condiciones en que nosotros estamos en estos momentos, sin ese proceso objetivo de educación, y cuando hablo objetivo, no es que el PNP, no es que el Partido Popular, no es que el PIB, es que haya Naciones Unidas, con unos organismos internacionales, con una literatura, con un proceso de educación, unas organizaciones de la sociedad civil, donde se diga, mira, la independencia pues conlleva esto, la estadidad esto, la libre asociación lo otro, y donde se le diga a la gente, por ejemplo, aquí la gente nunca han tenido la oportunidad de conocer todos los programas que existen a nivel internacional, de los cuales se puede beneficiar un país que está en desarrollo como Puerto Rico. Nosotros nos creemos que somos primer mundo, nosotros somos un país en desarrollo como cualquier país del tercer mundo. Nosotros tenemos derecho a participar de un sinnúmero de programas. Nosotros tenemos derecho a ejercer la soberanía sobre nuestro territorio marítimo, a controlar la pesca en las 200 millas que nos rodean. Nosotros tenemos derecho a proteger nuestra agricultura. Ahora mismo lo que está pasando con los cítricos, ¿sabes? Estando Monsanto aquí, de momento los cítricos, aparece una bacteria que está acabando con los cítricos, y de momento hay 8.5 millones de dólares se están solicitando para ayudar a paliar lo de los cítricos, y da la casualidad que gran parte de esos millones se van a utilizar y que para crear una semilla que sea resistente a esa bacteria. ¿Y quién va a crear esa semilla resistente a la bacteria? Entonces es los cítricos y es el café, que la Coca-Cola ha ido comprando casi todas las marcas de café de Puerto Rico, y es el pollo picú que le echaron yo no sé qué, que cerraron la producción, y entonces los puertorriqueños como vivimos como en esta isla con espejos, que solamente nos vemos nuestros propios reflejos y no vemos más allá, no estamos conscientes. Mira, tú sabes la cantidad de programas que hay a nivel internacional, en Naciones Unidas mismo y en otros organismos, para tratar todos estos temas de agricultura, de control de los recursos marítimos, de todo, y nosotros no sabemos que eso existe, porque nosotros es Estados Unidos, los fondos federales, y ahí se acabó el mundo. Se fueron los fondos federales, no, se acabó el mundo. Y pues eso es parte de por qué las condiciones para uno poder hablar de una integración con Estados Unidos, si las fuéramos a aplicar los conceptos del derecho internacional como son,
las aspiraciones de la 1514, pues no debería ni ser ni tema en este momento, debería haber un proceso de transición por lo menos. Ahora mismo hay un proceso de Nueva Caledonia, y hay unos acuerdos con Francia durante varios años hacer unas consultas y hacer unos programas de desarrollo para ayudar a Nueva Caledonia a llegar a ponerse en sus pies y poder ser totalmente independiente. ¿En Puerto Rico hablamos de eso? No, eso no existe, eso no se sabe, eso no se conoce. Y es lo que trajo ahorita el caballero de la invisibilidad y de la falta de información de los medios de comunicación. Pero, no sé si saben de la demanda de los CIN, no oído hablar de la demanda de los CIN. Dos abogados muy distinguidos están llevando una demanda contra el ELO y para anular los nombramientos que hizo por el PNP durante diciembre, se iba a haber perdido la jurisdicción. Nosotros lo han hecho, pero el problema es que la Constitución prohíbe que se discuta eso en una asamblea extraordinaria sin que en la orden, en la agenda de la